Bueno, buenas tardes, disculpen. Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren bien. Primero, de antemano, les pido disculpas. El día sábado no pude acompañarles por por motivos personales, un poco de fuerza mayor. Pero bueno, en tal caso, quería pedirles disculpas y bueno, sobre todo la ventaja de que la clase sea virtual es que puede ser grabada y la misma puede ser compartida. En tal caso, en tal caso, a los que no vinieran, les pido que por favor me ayuden compartiéndoles la clase. eh, y sobre todo que puedan enterarse de de lo que sucedió. Les comento que el día viernes me pidieron que ya pase notas. eh, Y bueno, pasé notas de... Había personas que solo habían presentado una de las tres notas que teníamos y aunque les hubiera puesto 10 pues se iban con una nota baja. Desde luego, mi intención nunca es perjudicarles, por lo que al menos les mandé algunos con 35 me parece que es la mínima, o 30 creo que es la mínima. Entonces les pasé con eso. Eh, Les pido que para este nuevo parcial, que por favor se pongan un poco más atentos, ya que voy a tratar de ser bastante más exigente en este parcial. Bueno, empezamos. Eh, Como les estaba indicando la clase anterior, eh, en esta clase, o la idea de esta clase es que ustedes puedan empezar a trabajar con diagramación de láminas, para lo cual vamos a empezar a hacer un pequeño ejercicio que son de las infografías. Previo a esto, lo que tenemos que hacer es empezar a utilizar los principios compositivos. Algunos de los chicos que ya estuvieron conmigo en el anterior parcial, perdón, en el anterior semestre, yo ya les expliqué lo que eran principios compositivos. Vale recordarles un poco y a los que no estuvieron conmigo sería, no sé, tal vez ya les verían en otras materias, pero en tal caso voy a proceder a nuevamente darles. Los principios compositivos, bueno, para componer se refiere a la disposición de los elementos que forman el conjunto de una imagen, de la imagen, dibujo, cuadro, etcétera, y obtener un efecto de unidad, orden y armonía, ¿sí? Aquí como podemos ver, ustedes pueden ver cómo estas composiciones generan unidad, orden y armonía, ¿no? Estos son cuadros o son representaciones pictóricas, ¿sí? Igual, estos son elementos en dos dimensiones. Aquí tenemos un elemento en tercera dimensión. Eh, los principios compositivos en tercera dimensión básicamente son los mismos. La diferencia es que se ocupa más elementos como la masa, ¿no? Al ser o al tener una tercera dimensión, son elementos que pueden ser recorridos, que pueden generar varias vistas, varias imágenes, que se pueden tocar. Y estos también se producen a través de espacios llenos o de la masa o espacios vacíos, ¿no? Las concavidades que se llaman estos. Sí. Este es una escultura de Henry Moore. Es un escultor estadounidense. Bueno, los principios compositivos están descritos en el libro de Francis Chin, Arquitectura, Forma, Espacio y Orden, de 1982, es decir, ya tienen larga data, pero él los utiliza como los principios ordenadores y él a los principios compositivos hace referencia a la adición y sustracción, armonía, carácter, claridad, coherencia, color, continuidad, contraste, dimensión y directriz, ¿sí? Eh, Son puntos de vista nada más, son puntos de teorizar.
pero para nuestro efecto vamos a utilizar a los principios, a los 7 principios compositivos como eje, pauta, ritmo, repetición, simetría y asimetría, transformación y jerarquía. Los principios compositivos en la arquitectura o en el libro Forma, Espacio y Orden de Francis Chin es una introducción clásica a los principios de la arquitectura. Este libro analiza de manera sistemática y exhaustiva los fundamentos de la forma y el espacio, la ordenación arquitectónica a partir de prototipos. Cabe destacar que este libro yo les voy a pasar. Este libro es un libro muy, muy completo. Hace un recorrido histórico sobre todas las épocas y culturas y ámbitos geográficos de la arquitectura. Y ahí va demostrando los principios compositivos que se van formando en cada elemento arquitectónico. Eh, Estos principios se pueden utilizar para implantar un orden en una composición arquitectónica. Es decir, todos estos principios nos van a servir desde ahora que empiezan a dibujar en pequeño hasta cuando ya empiezan a dibujar en grande. Sirven para toda la composición arquitectónica que ustedes vayan a realizar. Sirve desde escuelas, o sirve para hacer viviendas, sirve para hacer hospitales, sirve para hacer terminales terrestres, sirve para hacer cualquier tipo de equipamiento, etcétera. Sí. Cabe indicar que el orden, que el orden de estos principios no solo se refiere a una regularidad arquitectónica, ¿sí? También apunta a una condición de que las partes de un conjunto están correctamente dispuestas con relación a los demás. Por ejemplo, acá. Uy, ¿qué dice? Por ejemplo, acá. Aquí se trata sobre estos, por ejemplo, aquí no solo es el principio ordenador de este elemento, sino de todo el conjunto. Cuando generamos un orden, generamos un aspecto un sistema de espacios, ¿sí? Igual, cuando generamos una ordenación arquitectónica, estamos generando un conjunto que esté correctamente dispuesto con relación a los demás y con relación a su propósito. Por ejemplo, si es que hacemos una vivienda, espérenme, entonces, si hacemos una vivienda, ¿sí? Generamos una vivienda. Generalmente en la vivienda ustedes ingresan por un área social, llámese sala, después pasan un comedor, después pasan una cocina y al final pasan a un área privada o área íntima. ¿Sí? Y estos principios ordenadores o principios compositivos hacen referencia a que todo esté ordenado con respecto a la unidad, a la individualidad y a todos un conjunto. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en la vivienda si es que ustedes ingresarían, no sé, por alguno de los dormitorios y posteriormente pasarían, no sé, a un baño, posteriormente a la cocina y posteriormente a la sala? Y no estamos generando orden, ¿no? No estamos generando orden o una ordenación arquitectónica. Y hay que destacar que la utilización de estos principios tiene un propósito final, que es una organización armoniosa, ¿sí? Eso es importantísimo, la organización armoniosa dentro del proyecto arquitectónico. Bueno, vamos a empezar con el primer principio, que es el eje. El eje es el elemento más elemental para organizar formas y espacios arquitectónicos. Es una línea que puede ser imaginaria e invisible,
que no implica simetría, pero sí equilibrio. Se pueden colocar límites para reforzar la noción y estos límites pueden ser alineación de una planta o planos verticales que ayuden a definir el espacio. Como ustedes pueden ver, aquí se marcan ejes, ¿no? El eje es una línea invisible, imaginaria, que nos delimita áreas, que nos permite delimitar áreas, o que también nos permite marcar áreas. Ejemplo, yo me pregunto aquí, eh, aduzcamos que esto es, no sé, estos son elementos sólidos o calles y estas son viviendas, digamos. Aquí en esta vía se genera un eje visual que le permite al conductor o al peatón ver alrededor, ¿sí? Entonces, el eje es el elemento más básico para organizar. El eje está definido o está unido, o es una recta definida por dos puntos, ¿sí? Por dos puntos. Una recta definida por dos puntos. Es una recta definida por dos puntos, la cual debe disponer formas y espacios de manera simétrica y equilibrada. Bueno, yo no diría de manera simétrica, porque también no implica simetría. O sea, no necesariamente esto que está dividiendo el eje es igual a esto. Pero sí genera un cierto equilibrio, ¿no? Sí genera equilibrio entre lo uno y lo otro. Y igual, el eje nos sirve, por ejemplo, en plantas, nos sirve para marcar columnas, nos sirve para marcar cortes, nos sirve para delimitar espacios, ¿sí? Igual, en fachada, también nos sirve para delimitar columnas, cortes, para delimitar espacios, ¿no? Esto han de haber visto mucho en fachadas. Entonces, el primer principio compositivo es el eje. El segundo es la pauta. La pauta es un elemento. Este puede ser línea, plano, volumen. Como es un elemento como dispositivo ordenador que obliga a un modelo arbitrario tenga una continuidad visual suficiente para cortar o desviar a todos los elementos de la composición. Aquí lo vamos a ver. La pauta sirve para dar una continuidad, dar una regularidad, sirve para reunir, sirve para acumular, sirve para organizar modelos de formas y espacios. Este elemento vincula a varios modelos, ¿sí? Por ejemplo, la línea. Aquí hay varios elementos dispersos que están vinculados a través de una línea. Este es otro ejemplo, ¿no? La pauta puede contener los elementos o puede unir elementos, es decir, elementos que están dispersos, la pauta puede agruparlos. Y esto es la pauta, ¿sí? Estos elementos que los vincula generan una composición arquitectónica, si es que fuera el caso, ¿no? Por ejemplo, el plano, ¿no? Aquí tenemos elementos dispersos que están vinculados a través de una pauta, o pueden también ser contenidos. Aquí tenemos, por ejemplo, un volumen que puede congregar varios elementos al interno, o también puede sustraer elementos. Este proceso también se llama, lo vemos en la transformación, este proceso se llama sustracción, ¿sí? Entonces, la pauta es un elemento que puede contener varios elementos dispersos, que nos sirve para delimitar varios elementos dispersos, ¿sí? El ritmo. El ritmo hace referencia a movimiento de elementos que se caracteriza por la recurrencia modulada de intervalos regulares o irregulares, ¿sí? Ejemplo, por ejemplo, estas líneas dispuestas en movimiento aparentemente generan una cebra, por ejemplo.
o repeticiones diagonales generan un ritmo. Eh, eh, Formas sucesivas también generan un ritmo. En arquitectura esto es lo más común para generar un ritmo, ¿no? Movimiento en las fachadas. O una apariencia de movimiento en las fachadas. Este movimiento es unificador. Se caracteriza por la repetición o alternancia modulada de elementos o motivos formales que tengan una configuración idéntica o diversa, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos elementos que tienen una configuración idéntica y aquí vemos elementos que tienen una configuración diversa. Sí. Hay un libro de Xenakis que se llama La música de la arquitectura. Eh, y este libro habla sobre el ritmo en la arquitectura. Y habla también sobre la repetición, sobre el movimiento y la dinámica que genera este ritmo, ¿sí? El siguiente punto que vamos a ver es la repetición, es el uso básicamente del ritmo. La repetición es un sistema ordenador de la composición que puede darse por proximidad entre unos y otros o características visuales que comparten. Es una reproducción exacta de los elementos en forma idéntica o similar que aparecen más de una vez. Por ejemplo, en los elementos por tamaño, ¿no? Tenemos varios elementos por tamaño, unificados por tamaño. Por contorno o por perfil. Por detalles característicos. ¿Sí? Por ejemplo, hay también la repetición vertical, es decir, no sé si es que vamos viendo cómo va repitiendo, o la repetición horizontal. ¿Sí? La repetición como elemento de la composición es un proceso de repetir elementos eh, o motivos formales de un diseño, ¿sí? Lo que trata es repetir elementos iguales. Por ejemplo, este es un elemento igual a este, igual a este, igual a este. Todos estos elementos son iguales. ¿Sí? Bueno, la simetría es la distribución y organización equilibrada de formas y espacios equivalentes en los lados opuestos de una recta o plano de separación respecto al eje. Si ven que aquí ya vamos ocupando ejes. Sí. Y la simetría, por ejemplo, existe la simetría bilateral, que es la disposición equilibrada de elementos análogos o iguales de lados opuestos. O la simetría central o radial, que es una disposición equilibrada de elementos cuya mitad puede dividirse en distintos elementos siempre iguales, ¿no? Eh, por ejemplo, es el hombre de Vitruvio, de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, un personaje que no hace mucho lo leímos. Este representa las proporciones ideales de la simetría del cuerpo humano. Este es el hombre de Vitruvio, ¿no? De Da Vinci. Él cómo formaba o cómo estudiaba la anatomía, ¿no? La antropometría. Profe, no Cabe está destacar que la compartiendo. simetría es la exacta correspondencia en tamaño, forma y disposición de las partes de un lado y otro opuesto. ¿Sí? Con respecto a un eje o una recta divisoria. Esto también genera una regularidad de la forma o en la disposición funcional de la semejanza o Buenas noches, reciprocidad. disculpe, está compartiendo Es decir, pantalla. esto es semejante a esto y esto es recíproco a esto, ¿no? Y a la correspondencia de las partes, es decir, si es que esto fuera un papel y lo doblamos por aquí, Arquitecto, buenas esta parte va noches. a corresponder exactamente a esta otra parte.
La simetría puede ser de rotación, Creo que no se escucha. de abatimiento, de traslación, de ampliación, ¿sí? Bueno, y con respecto a lo del hombre de Vitruvio, Anda en el sin los Renacimiento audífonos. pensaban que el humano era simétrico. Pensaban que todas las partes humanas eran simétricas. Desde luego, después ya se dieron cuenta que esto no es así, más bien la simetría, en la naturaleza la simetría no existe. Es casi imposible encontrar. Alguna vez yo escuchaba que en los copos de nieve que les aumentas con un microscopio de tamaño, y y ahí podrías encontrar simetría. Pero de ahí en la naturaleza realmente no existe simetría, ¿no? Es completamente difícil encontrar simetría en la naturaleza. Más bien la naturaleza es asimétrica. La simetría es una propiedad de determinados elementos en los que al aplicarse una regla de transformación efectiva se observan cambios respecto al elemento original. ¿Sí? Esto es simetría, digamos. Esto es asimetría, que es lo natural, lo real. Todas las formas naturales son asimétricas, o casi todas. No sé, alguna forma natural que no sea simétrica, no lo sé, pero tampoco se me viene a la mente, pero casi todas las formas naturales son asimétricas. Es decir, si es que marcamos un eje, son completamente distintas del un lado y del otro. Y la ausencia de simetría en lugares u otros no implica que no haya armonía o proporción en materia de tamaño, posición. La arquitectura actual ha eliminado la noción de simetría como elemento de regularidad, ¿sí? Más bien la arquitectura actual lo que trata es de que los elementos sean asimétricos. Trata de generar completamente asimetría, ¿sí? Eso es una arquitectura más orgánica. Un equilibrio es asimétrico y se produce cuando al dividir una composición en dos partes iguales no existen las mismas dimensiones, tamaño, color, peso, pero sí existe cierto equilibrio. Disculpe. Pero sí existe cierto equilibrio. Sí. Discúlpeme un segundo. Pero sí existe cierto equilibrio. Chicos, ¿están ahí? Profe, usted no nos escucha. Ah, ok. Pero sí existe cierto equilibrio. Sí. Existe cierto equilibrio entre los elementos. Disculpen un segundo. Ya, ahí sí ya se vio. Discúlpeme, chicos, me acaba de llamar Elizabeth. Muchas gracias, Elizabeth, más bien. Que no estaba compartiendo pantalla. Mil disculpas. Mil disculpas, ah. No les... No, discúlpeme. Realmente discúlpeme. Chuta, qué pena. Bueno,
Empecemos, ¿no? Yo por mí, más bien, genial, seguir estudiando sobre estos elementos. Mil disculpas, realmente mil disculpas, me siento muy apenado. Qué pena, no, y discúlpenme, he estado con el volumen del computador bajo y por eso no les escuchaba. Pero bueno, empecemos, verán, lo que les estaba hablando era sobre los principios compositivos. Es importante que en los principios compositivos nosotros podamos generar un conjunto de una imagen, de un cuadro, de un volumen, ¿sí? Etcétera. O sea, de arquitectura. De hecho, los principios compositivos se ocupan bastante en arquitectura, pero no solo en arquitectura, se ocupan en otras ramas de estudio. De hecho, nosotros no lo vamos a utilizar ahora para arquitectura, lo vamos a utilizar para poder diagramar láminas. Sí, pero los principios compositivos se ocupan eh, en varias áreas, igual en el diseño gráfico, en varias áreas de creación, ¿sí? Los principios compositivos se refieren a la disposición de elementos que forman el conjunto de la imagen, dibujo, cuadro y obtener un efecto de unidad, orden y armonía. Sí, lo que les estaba diciendo a un inicio es que los principios compositivos no necesariamente hacen referencia a elementos en dos dimensiones, sino también hacen referencia a elementos en tres dimensiones, como es la arquitectura. En este caso, eh, por ejemplo, aquí en esta escultura, lo interesante de un elemento en tercera dimensión, por ejemplo, una escultura, es que nosotros lo podemos tocar, lo podemos percibir, genera visiones desde diferentes espacios, desde diferentes vistas, digamos, genera diferentes imágenes. Lo interesante en la parte escultórica, por ejemplo, es que los principios compositivos no solo se utilizan en la masa, sino también en el vacío, ¿sí? En estas concavidades que se forman. Bueno, lo que les decía es que los principios compositivos están descritos en el libro de Francis Chin, en Arquitectura, Forma, Espacio y Orden. Y yo les voy a pasar este libro, yo les voy a poner en el portas. Pero Francis Chin los trata como los 7 principios ordenadores y los principios compositivos. Él habla sobre otros principios, pero difieren de autor en autor. En definitiva, nosotros lo que Francis Chin habla como principios ordenadores, nosotros vamos a hablar como principios compositivos. Pero bueno, en tal caso, él habla de los principios compositivos como la adición y sustracción, la armonía, el carácter, la claridad, la coherencia, el color, la continuidad, el contraste, la dimensión y la directriz, ¿sí? Eh, Sin embargo, estos son los principios compositivos, ¿sí? Posiblemente el autor aquí lo que hace referencia es más bien ya a principios compositivos desde un punto de vista de tercera dimensión, pero en tal caso, tratemos de utilizar esto para nuestro fin, para lo que vamos a utilizar ahora, ¿sí? Los principios compositivos, o el libro, perdón, de Francis Chin, Arquitectura, Forma, Espacio y Orden. Bueno, la primera edición nace en 1982 y es una introducción clásica ya, porque todos lo hemos utilizado, o sea, todo aquel que se pueda llamar arquitecto o antes de su nombre lleve la ARQ. eh, Ha utilizado este libro, Francis Chin, Arquitectura, Forma, Espacio y Orden, y es una introducción clásica a los principios de la arquitectura, y analiza de manera sistemática y exhaustiva los fundamentos de la forma y el espacio, y sobre todo la ordenación arquitectónica. Lo que les estaba diciendo cuando no estaba compartiendo la pantalla, es que toda arquitectura responde a un orden, ¿sí?
por ejemplo, la forma más básica de arquitectura que todos conocemos es la vivienda. La vivienda generalmente tiene el ingreso, tiene la sala, el comedor, la cocina, esto como área social. Y área íntima o área familiar tiene los dormitorios, baños, etcétera, ¿no es cierto? Y el ingreso se da por una lógica principal, se da por el área social, porque es un área donde podrían estar, o es un área incluyente para todos quienes ingresan a esta vivienda. Pero el área íntima más bien es una área excluyente, solo para las personas que habitan en esta vivienda. ¿Qué pasaría? Yo me pregunto si es que el ingreso se daría por uno de los dormitorios. ¿Sí? Lo que les quiero decir con esto es que este espacio arquitectónico tiene que ser ordenado individualmente y también en conjunto de toda la vivienda. Estos principios ordenadores funcionan para todo. No solo funcionan para la vivienda, funcionan para cuando van a ser hospitales, funcionan para cuando van a ser centros de salud, funcionan cuando van a ser escuelas, funcionan cuando van a ser terminales terrestres, funcionan para todo tipo de equipamiento, funcionan para todo. Adicionalmente también hasta funcionan para el área urbana, para estudios urbanos, ¿sí? Pero cuando se hace diseño de ciudad. Y lo que les decía que en este libro, en el libro de Francis Chin, hace un recorrido histórico sobre ejemplos de todas las épocas, culturas y ámbitos geográficos. Este es un libro, realmente es un libro muy bueno. Yo a los chicos del anterior semestre yo les di, pero si desean les vuelvo a compartir. Eh, es excelente, o sea, deberían leerlo de cabo a rabo y entenderlo, ¿no? Y bueno, pero los principios compositivos o los principios ordenadores se tratan de principios que pueden utilizarse para implantar el orden en una composición arquitectónica, ¿sí? Eh, estos principios nos ayudan, como les decía, a todo tipo de arquitectura, a toda tipología de arquitectura. El orden no solo se refiere a la regularidad geométrica de la arquitectura, es decir, si es que esta misma es ortogonal o deja de ser ortogonal para hacer otro tipo de arquitectura. También esta se refiere más bien a la ubicación o a la condición de cada uno de los elementos y que esté dispuesta con relación al todo. O sea, como les decía aquí, que esté a la correcta utilización de este elemento, es decir, por aquí no puede ser un ingreso a la vivienda, o a menos de que tengan otra área íntima, que puede ser un patio posterior o un balcón o algo, pero no puede ser un ingreso a una vivienda. Entonces, hace ese análisis de esa correcta disposición de los elementos y de este elemento en relación a todos un conjunto, ¿sí? Y todo esto tiene que tener una suerte de organización arquitectónica armoniosa, ¿no? Bueno, entonces el primer principio compositivo es el eje. El eje es el elemento más elemental para organizar formas y espacios arquitectónicos. Es una línea que puede ser imaginaria e invisible, que no implica simetría, pero sí equilibrio. Se puede colocar límites para reforzar la noción y estos límites pueden ser alineación de una planta o planos verticales que ayuden a definir un espacio lineal. El eje termina siendo una recta, ¿no? Una recta definida por dos puntos, la cual dispone o delimita un espacio. Eh, no necesariamente de manera simétrica, pero sí equilibrada. Lo que les decía en el ejemplo hace un ratito, imagínense que esto es una vía y estas son construcciones, estos moraditos.
El eje que se genera en la vía es un eje visual, por ejemplo, y permite caminar con seguridad al conductor, al peatón, a todos, ¿no? Igual, por ejemplo, aquí, aduciendo que esto es una planta, aquí se genera un eje, y no necesariamente esto es simétrico a esto, pero sí tiene un cierto equilibrio. El eje, también ya para dibujo arquitectónico, nos sirve para delimitar o para ubicar las columnas, o para ubicar los cortes, bueno, para ubicar para delimitar varios espacios. Y en fachada también nos ayuda a incorporar ejes de columna, por ejemplo, o de cortes. ¿Sí? Bueno, la pauta. La pauta es el elemento línea, plano, volumen, es decir, puede ser una línea, puede ser un plano o puede ser un volumen. Y como dispositivo ordenador que obliga a un modelo arbitrario tenga una continuidad visual suficiente para cortar o desviar a todos los elementos de una composición. Por ejemplo, aquí vemos cómo tenemos elementos dispuestos arbitrariamente, que a través de una pauta se genera una cierta integración, ¿no? Aquí igual podemos ver elementos puestos arbitrariamente a través de una pauta de líneas, generan cierta disposición, cierta continuidad, ¿sí? Acá, por ejemplo, en un plano, tenemos elementos arbitrarios que a través de de una pauta se pueden integrar, o la pauta también puede contener, ¿no?, estos elementos. Esta vinculación puede ser por continuidad, también puede ser de contener o de organizar formas y espacios, ¿sí? Lo que trata la pauta siempre es de vincular los espacios. Ya lo vamos a ver en ejemplos reales de pauta, cómo esto se trata de vincular, cómo se trata a través de la pauta de vincular. Por ejemplo, en un volumen, cuando tenemos elementos arbitrarios a través de la pauta, podemos generar una contención del volumen. Esto se llama, por si acaso, esto se llama transformación. Esto se llama transformación, ¿sí? Y esto es una sustracción. Aquí lo vamos a ver por si acaso. Sí. Bueno, vamos a hablar sobre el ritmo. El ritmo hace referencia a movimiento de elementos que se caracteriza por la recurrencia modulada de intervalos regulares o irregulares. Aquí, por ejemplo, podemos ver líneas de blanco y negro que generan cierto movimiento y al unirse aparentemente generan una cebra, ¿no es cierto? O la repetición diagonal también genera cierto ritmo. Yo no sé si era a ustedes o al anterior curso que les comentaba que la arquitectura está muy vinculada con la música y es por el ritmo. O sea, cuando nosotros o se han encontrado, perdón, o se han estudiado, hay un libro de Xenakis que habla de la música y la arquitectura y él habla sobre la repetición, el movimiento y la dinámica. Eh, y recurre a la música como un recurso arquitectónico a través del ritmo. Entonces, él encuentra en una partitura, encuentra la misma recurrencia rítmica y en un diseño arquitectónico hace esa comparativa, ¿no? Entonces, es bastante interesante. El ritmo también se genera a través de una forma sucesiva de varios elementos, ¿sí? Este movimiento es unificador y se caracteriza por la repetición o alternancia modulada de elementos o motivos formales que tengan una configuración no necesariamente idéntica, puede ser diversa. En arquitectura, por ejemplo, esta es una configuración diversa, esta es una composición idéntica, ¿sí?
y va generando un ritmo, ¿no? Va generando un ritmo. Otro de los elementos o principios compositivos es la repetición. La repetición es el sistema ordenador de la composición que puede darse por proximidad entre unos y otros o características visuales que comparten. Es una reproducción exacta de los elementos en formas idénticas o similares que aparecen más de una vez, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver una repetición por tamaño. Aquí podemos ver una repetición por contorno, por perfil, y va teniendo un ritmo, ¿no? No sé si van viendo. Y aquí también tenemos una repetición por detalles o características. La repetición, como su palabra lo dice, es el proceso de repetir elementos. Y esta repetición de elementos genera eh, eh, movimiento en la arquitectura, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos esta es una repetición vertical, aquí tenemos un elemento, se repite a mayor escala se genera otra escala tiene y otra escala tiene este. Entonces, se genera una repetición de elementos y además se genera un ritmo, ¿sí? Igual aquí, ¿no? Tenemos repetición de elementos y también un ritmo. Esta es una repetición vertical y esta es una repetición horizontal. Otro elemento de la composición es la simetría, que es la distribución y organización equilibrada de formas y espacios equivalentes en los lados opuestos de una recta o plano de separación o respecto a un eje. ¿Sí? Por ejemplo, aquí hay una simetría bilateral, que es una disposición equilibrada de elementos análogos o iguales de un lado opuesto. Es decir, de este es correspondiente a este. Esta es una simetría central o radial, que se distribuye y todos los elementos son iguales. ¿Sí? Este es igual a este, si hacemos por acá, este es igual a este, si hacemos por acá, este es igual a este. Exactamente sucede con lo mismo. La simetría es la exacta correspondencia en tamaño, forma, disposición, color, partes. O sea, genera un exacto en los lados opuestos. Ya sea a través de una recta, ¿no? Un plano divisorio o un eje. Pero la simetría también es una regularidad en la forma, en la disposición o función, digamos. Y genera también reciprocidad, es decir, este elemento es recíproco con este, ¿sí? Ahora, hay simetría también por rotación, por abatimiento, por traslación y por ampliación. Este es el hombre de Vitruvio, de Leonardo da Vinci. Este representa las partes ideales del cuerpo, ¿no? Y en ese tiempo, ¿no? Pensaban que era simétrico, era completamente simétrico, era igual el uno con el otro. Pero ya después se dieron cuenta que no era así. Lo contrario a la simetría es la asimetría o falta de simetría. Es la propiedad de determinados elementos en los que, al aplicarse una regla de transformación efectiva, se observan cambios respecto al elemento original. ¿Sí? Por ejemplo, esto es simetría. Aquí tenemos una simetría. Y aquí tenemos una simetría. ¿Sí? De ninguna manera la asimetría no quiere decir que no existe equilibrio. Más bien la asimetría se da cuando existe un equilibrio. Y existe un equilibrio asimétrico y este se produce cuando al dividir una composición en dos partes iguales existen muchas veces las mismas dimensiones o el mismo tamaño o el mismo color o el mismo peso, ¿sí? Que no exista simetría no significa que no existe equilibrio, ¿sí? La ausencia de simetría en lugares u otros no implica que no haya armonía o proporción en materia de tamaño o posición.
Nosotros podemos generar, por ejemplo, si un eje en esta hoja, pero nos vamos a dar cuenta que son el mismo color, que posiblemente sean la misma dimensión, que son del mismo tamaño, ¿sí? Que son del mismo color, ¿sí? Lo que quiere decir que existe un equilibrio. En la arquitectura actualmente se ha eliminado la monotonía de la simetría como elemento regulador. Actualmente lo que se utiliza bastante es la asimetría. O sea, se trata de que todos los edificios se hagan asimétricos. Bueno, la transformación. La transformación es el principio por el que una idea, estructura u organización arquitectónica puede modificarse a través de una serie de manipulaciones y permutaciones discontinuas en respuesta a un contexto o a un grupo de condiciones específicas y que por estas causas se produzca pérdida de identidad o de concepto. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos transformación como parte del proceso y como análisis constructivo. Sí, tenemos, por ejemplo, este elemento, llámese rectángulo, cuadrado, lo que sea, pasa por un proceso de transformación hasta generarse este módulo, ¿no? Igual, a través del sistema constructivo, análisis constructivo. Uno de los más claros ejemplos de transformación es el Guggenheim de Bilbao, de este arquitecto famoso Frank Gehry, canadiense, premio del Pritzl. El Pritzl es como el Nobel de la arquitectura. Y la transformación implica aceptar el hecho de que partimos de algo preexistente, de algo que a la vez que se transforma mantiene algunas invariables como elementos de continuidad. Por ejemplo, Frank Gehry hizo el Guggenheim. El Guggenheim es un museo famosísimo que hay en varias partes del mundo. Es una fundación. Y él hizo en la ciudad portuaria de Bilbao. Entonces, Bilbao, al ser una ciudad portuaria, se vincula mucho con los barcos. Entonces, él trató de que su museo o su aspecto arquitectónico sea similar a la de un barco, es decir, pasó por el proceso de transformación de una edificación a un barco o de un barco a una edificación, digamos. Sí. Bueno, vamos con la jerarquía. La jerarquía es la articulación de la relevancia o significación de una forma o un espacio en virtud de su dimensión, forma o situación relativa a otras formas y espacios de organización. La jerarquía no quiere decir más ni menos, o en otras palabras, que es un elemento que rompe la homogeneidad, que rompe la igualdad de todos los elementos y se destaca por ser diferente a los demás, ¿sí? Pero es diferente y similar a la vez, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos esta jerarquía. Este es un elemento, posiblemente es el mismo elemento, pero dispuesto de otra forma. Es decir, que gracias a este elemento se genera esta jerarquía. Es la jerarquía hacia este elemento. La jerarquía lo que trata de hacer es romper la visión de todo el conjunto y dirigir nuestra visión o nuestra vista hacia el elemento diferente. ¿Sí? La unidad de la composición requiere que la tensión entre las fuerzas y los estímulos causados sean integrados por un elemento dominante. Sí, es lo que les decía, este es el elemento dominante. Y lo que trata la jerarquía es de romper la tensión entre la visión y estos estímulos causados. Toda imagen arquitectónica o toda imagen nos genera ciertos estímulos. Y la jerarquía trata de romper esa visión entre la imagen y los estímulos a través o recurre a estos elementos, ¿no? Existe jerarquía por orden, por tamaño, por color, por diferenciación, por ubicación y por disposición. El elemento dominante se encuentra apoyado y complementado por los otros elementos en condición de subordinación, ¿no?
siempre este será el elemento dominante y estos serán los elementos subordinados. Esto de la jerarquía lo veíamos mucho, por ejemplo, en la arquitectura renacentista, cuando vimos las últimas obras de arquitectura herreriana, cómo se genera un portón que parecía un retablo. ¿Sí? Eso es lo que trata de romper el estímulo y se genera una atracción más bien hacia un nuevo elemento, que es este portón tipo retablo. Bueno, entonces vamos a ver, las jerarquías por orden. Por ejemplo, tenemos un elemento principal, elementos secundarios, elementos de apoyo, decorativos e informativos. Otra jerarquía por orden, por ejemplo, son las estructuras organizacionales de empresas, la universidad. Todas este tipo de estructuras tienen una jerarquía por orden. Por ejemplo, en una empresa tienen un gerente general, un subgerente, un gerente de área, o varios gerentes de áreas. Puede ser que haya varios subgerentes también y varios gerentes de áreas. Entonces, esta es la jerarquía. ¿Sí? Es decir, hay un orden en esta jerarquía. También puede ser la jerarquía por tamaño. Y solo una última cuestión. La jerarquía por orden está dada por los elementos de manera culturalmente o de manera como culturalmente nos enfrentamos, ¿no? O sea, eh, en su vivienda, en su casa también hay una jerarquía por orden, por ejemplo. En su, no sé, en la universidad también hay una jerarquía por orden. Por ejemplo, ustedes al entrar a la universidad por la vía principal, primerito entran al auditorio, o primerito llegan al auditorio, por ejemplo, o primerito a las áreas administrativas. Eso quiere decir también una jerarquía por orden, porque esos son los elementos, digamos, principales. ¿Sí? Bueno, vamos a ver una jerarquía por tamaño. La jerarquía por tamaño es un elemento que trata de enfocar nuestra atención, que trata de romper esta sensación. Eh, y esta puede ser y esta puede ser o por tamaño menor o por tamaño mayor, como lo veíamos aquí. Esta también es una jerarquía por tamaño. Sí, esta también es una jerarquía por tamaño. Pero lo que trata de hacer es romper también esa visión. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, se ha puesto un tamaño, un menor tamaño, tamaño más pequeño. Bueno, la jerarquía por color. Esta jerarquía por color se da por diferenciación también. Esta de color o diferenciación casi que son las mismas. Esta jerarquía por color se da respecto a un elemento diferente a los demás y la diferencia es en su color, ¿no? Lo que trata de hacer es darle mayor importancia o atraer la atención hacia este elemento diferente. La jerarquía por diferenciación también, o sea, pero lo que cambia es que estos elementos todos son iguales y este es el único diferente, ¿no? La de color es en cuanto a únicamente a color, en cambio la de diferenciación es en cuanto a forma. Lo que hace en todos estos elementos es que un elemento sobresalga sobre los demás, ¿no? Sobresale sobre los demás. La jerarquía por ubicación. Aquí tenemos todos estos elementos excepto este, ¿no? Hace que se rompa esa tensión visual entre unos elementos y otros. Sí. Y por último, la jerarquía por disposición. Todos los elementos están dirigidos hacia un lado, excepto aquí dos elementos, ¿no? Hace que estos estén dirigidos con una dirección diferente.
Todos estos elementos refuerzan el elemento principal, que es este, y complementan, y completan el mensaje, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora cómo se da esto en la arquitectura. Por ejemplo, en la iglesia de Santiago de Compostela en España, esta es una arquitectura plateresca. No la hemos visto, pero deberíamos verla. En España, en Santiago de Compostela. Es más, aquí hay un libro que es famosísimo, que se llama El Peregrino de Compostela, que va hacia esta iglesia. Por ejemplo, a lo que entramos en una iglesia, lo primero que vemos es un eje visual, ¿no? Y aquí está el retablo. Sí, eso es un eje. La pauta, por ejemplo, aquí, en este puente, el puente Lupo de Shanghái, China, cómo se genera o cómo vincula dos elementos que están dispersos a través de un puente. El ritmo, cómo se va dando ritmo y movimiento en esto, ¿no? Este cambio es el Palacio de Alvorada de Oscar Niemeyer, que queda en Brasilia. Brasilia es una ciudad diseñada desde cero por Niemeyer. Ojalá que algún día podamos conversar sobre eso. Es la capital de Brasil, de este país que se generó desde cero. Se trató de generar una ciudad amigable con, o sea, donde no haya transporte, perdón, donde no haya conflictos urbanos de vialidad, de basura, etcétera. Y se la creó desde cero con o a través de este arquitecto Oscar Niemeyer, que fue un discípulo de Le Corbusier. Bueno, la repetición, perdón. Aquí se dan las barreras del Támesis, ¿no? En Woolwich, Inglaterra. Las barreras del Támesis me parece que es la segunda barrera contra inundaciones más grandes del mundo, ¿no? Pero aquí se da la repetición de los elementos. En cambio, simetría. Por ejemplo, aquí vemos en el Pentágono, cuando vemos las películas estas de Marvel, siempre salen desde el Pentágono. Aquí podemos ver simetría de los ejes, ¿no? Perdón, simetría entre ejes. Asimetría también. Esta es la biblioteca Seattle, de Rain Koolhaas. Este arquitecto también que es famosísimo. Mire cómo se da aquí la asimetría, ¿no? Aquí la transformación. Aquí la transformación trata de modificar un entorno introduciendo elementos nuevos. Por ejemplo, la casa de la cascada de Frank Lloyd Wright. Alguna vez leía que en la casa de la cascada, como pasa por debajo una cascada, fue construida sobre una cascada, era imposible vivir, ¿no? Por el ruido que generaba el agua aquí. Así lo leí alguna vez. Y por último, la jerarquía. Aquí, por ejemplo, se trata de modificar el entorno también introduciendo un elemento nuevo, lo que genera jerarquía. Esta pirámide es la pirámide del Louvre de Yomin-Pei. Es una pirámide de más o menos unos 40 metros de alto por como 30 de ancho. Está hecha por 100 toneladas de acero y 100 toneladas de vidrio. Esto es el Palacio del Louvre. Era un palacio de los monarcas que posteriormente se convirtió en un museo. Y alguna vez se preguntaban cómo jerarquizamos el ingreso para que todos entiendan porque tenía varias entradas y era un conflicto tenaz adentro, porque imagínense, millones de personas visitándolo semanalmente, se convertía en un problema para todos. Entonces lo que querían hacer era jerarquizar el ingreso para que todos entren o entiendan que tienen que entrar por un mismo lugar. Entonces se plantea la construcción de la pirámide del Louvre de Yomi-Pei. Bueno, para terminar esto de la arquitectura y la composición, solo quiero
decir que la arquitectura es el juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes bajo la luz. Esto lo dijo Le Corbusier en su libro Más allá de la arquitectura, o Ves una arquitectura, de 1923, hacia una nueva arquitectura, perdón. Estos elementos, más allá de sus funciones de composición, sus interacciones, deben transmitir nociones de dominio y orden dentro de toda una estructura llamada arquitectura, ¿sí? Bueno, ya para terminar, esto les voy a explicar en clase. Les voy a dar ahorita una introducción, más en clase ya les voy a dar una charla completa. Esto es diagramación e infografías. ¿Por qué les acabo de dar todo lo anterior? Porque lo que yo quiero ahora es que ustedes empiecen también a diagramar para que me ayuden haciendo más presentaciones. La diagramación en las infografías. La infografía es una disciplina que trata sobre los diagramas visuales complejos cuyo objeto es resumir o explicar figurativamente informaciones o textos empleando más variados medios visuales e incluso auditivos, el mero esquema o un diagrama. La infografía es una representación visual de información. Incluye una variedad de elementos, de imágenes, de iconos, de textos, de gráficos, de diagramas. La infografía, su objetivo final es transmitir un mensaje, ¿sí? La diagramación es el arte de distribuir la composición en una página. Es la organización de un grupo de elementos jerarquizados basado en un sistema atractivo para el público y de carácter funcional, ¿sí? El diseño gráfico tiene como objetivo principal lograr una comunicación netamente visual, disponiendo que elementos como el texto y los gráficos, que son los dos elementos principales, siempre se utiliza textos y gráficos. Textos y gráficos son los dos elementos principales para hacer todo esto, ¿sí? O las materias primas. Se conviertan en un ejemplo o en una composición, ¿sí? Aquí vamos a ver algunos ejemplos de diagramación, ¿no? Que es el título, puede ser un elemento arquitectónico y puede dar un texto explicativo, ¿no? Son ejemplos de diagramación. Esto de diagramar una lámina arquitectónica es el proceso de distribuir de forma ordenada y racional los gráficos y los textos, ¿no? Del proyecto. Esto, el objetivo final es que ofrece un panorama completo de toda la propuesta. Acá, por ejemplo, vamos a ver, como les digo esto, les voy a volver a repetir sin problema. Pero aquí vemos, por ejemplo, cómo es la utilización de estos diagramas. Bueno, aquí la idea con esto es que se creen dibujos y textos explicativos, ¿no? Bueno, el dibujo es una herramienta preciosa porque es rapidísimo. En 2 segundos podemos crear una imagen, una forma casi involuntaria, un medio de presentación que abre caminos, en el que funciona muchísimo el subconsciente. La información acumulada que está aquí en la cabeza y luego viene. Para mí es irreprimible esta cosa del dibujo porque hay un encantamiento. Dibujar es un ejercicio que lo mueve todo, incluso es físico, es movimiento. Esto lo decía Álvaro Siza. Álvaro Siza es un arquitecto famosísimo. Por ejemplo, este es un ejemplo ya de diagramación real. Los chicos que fueron a la Bienal seguramente lo pudieron identificar de mejor manera en las láminas que estaban presentadas en la Bienal, ¿no? Pero esto es un ejemplo real, ¿no? Cómo se va diagramando. Este es otro ejemplo, por ejemplo. Sí. Este es un proyecto es un proyecto en Sao Paulo. ¿Y cómo se va haciendo esta diagramación, como ustedes lo pueden ver? De un elemento general se van haciendo elementos específicos.
Se va dando la ubicación, se va dando los contenidos, se va dando las plantas arquitectónicas, se van dando cortes y perspectivas. Este es el elemento general. ¿Sí? Otro ejemplo, bueno, ahora esta es una infografía. Las infografías de arquitectura permiten la representación de un proyecto de manera exterior e interior mediante imágenes creadas a través de 3D o de 2D. Lo que trata de hacer estas infografías en arquitectura es generar un realismo, ¿sí? Aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, esto lo dimos, es la Basílica de San Pedro. Esto debimos haberlo enseñado el día que estábamos hablando de la basílica, como todo esto es la Basílica de San Pedro, y esta es la Plaza de San Pedro, que son dos elementos diferentes o distintos, digamos. Y aquí se ve de manera ordenada a través de un 3D cómo es la disposición de todo el conjunto, ¿no? Aquí es donde se para el Papa y da la misa, o cuando se muere un Papa dice que hay humo blanco y todo eso, ¿no? Igual, esto es del arte, por ejemplo, son infografías de arte renacentista. Y acordémonos que las infografías incluyen una variedad de elementos como imágenes, iconos, textos, imágenes, iconos, por ejemplo, iconos, no hay aquí iconos, o textos, gráficas, por ejemplo, estas gráficas. Sí, esto puede ser un icono. Pero lo que tratan es de comunicar a través de un vistazo. El pictograma. El pictograma también es un recurso, ¿no? El pictograma viene del latín pictus, que es pintado, y grama, que es un signo. Eh, que es un signo, la escritura de figuras o símbolos. Pictograma es aquella imagen u objeto real que para responder a las exigencias de la información clara y veloz es representado en una forma típicamente sintética. Hay que destacar que el proceso evolutivo del conocimiento y de los avances tecnológicos potenciaron o han potenciado la intercomunicación entre nosotros. Lo que quiero decir es que posiblemente esto yo lo encontré, esto es de una página, Pictonline se llama. Y esto fue cuando Argentina perdió contra Arabia Saudita, ahora que estamos todos mundializados. Y aunque o esto estuviera en alemán, posiblemente yo lo iba a entender que aquí es del Messi, que estaba hablando de fútbol, que estaba hablando de la Copa Mundial, que Messi tiene que esforzarse más, que Messi tiene que sobreponerse y que sobre todo tiene que practicar. Sí. Entonces, los pictogramas necesariamente, o digamos, perdón, los pictogramas trascienden a esto de la comunicación exclusivamente verbal a través de varios lenguajes, sino los pictogramas trascienden a esto y se generan a través de un solo lenguaje. Este es un fenómeno que se viene estimulando la necesidad de que todos los países cuenten con símbolos que les permita superar barreras de idioma y que convencionalmente existan significados comunes para todas las poblaciones y regiones, ¿sí? Bueno, ya les voy a explicar esto un poco más, pero por ejemplo, este es de la misma gráfica Pictonline, como también, por ejemplo, se están dando las protestas en Qatar por, por los trabajadores fallecidos y también por el descontento de género, ¿no? Porque esa edad tienen estas leyes muy arbitrarias, ¿no? En cuanto a género, ¿no? Y discriminativas, ¿sí? Por ejemplo, en arquitectura yo por lo menos utilizo muchísimo los pictogramas para expresar algunas ideas, ¿sí? Estos son los pictogramas. En cuanto a, no solo es digamos, el pictograma no solo es un elemento exclusivo o exclusivo
de arquitectura también se da mucho en urbanismo, por ejemplo, en la ciudad, en espacios urbanos, en vías de circulación, en transporte, en eventos, en servicios sociales, industria, comercio, esparcimiento, administración pública, empresas privadas. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos el triángulo de Pare, aunque esté en alemán, yo voy a entender que el pare es aquí y allá es lo mismo. Por ejemplo, el de no estacionar. Entendemos que son los mismos, ¿sí? El de vías de circulación, el de transporte, el bus, cuando tenemos parada de bus, un bus ahí dibujado, entiendo que los símbolos son los mismos, ¿sí? Y así, sin duda, un montón de cosas. Por ejemplo, en empresas, cuando tenemos el baño de hombres y el baño de chicas, aunque esté en alemán, aunque esté en japonés, yo voy a entender. ¿Sí? Eso es lo que trata de hacer el pictograma. Bueno, y ya para la clase, para el día sábado que nos veamos, esto no, todavía no les voy a enviar, esto lo vamos a hacer en conjunto para el sábado. Vamos a hacer una infografía de cualquier programa. Aquí pueden utilizar el Infogram, el Canva, el Pixlar, el Snappa, el Geniali, o bueno, Miro también yo lo he utilizado. Hay un montón de programas para poder utilizar y lo vamos a hacer, ¿sí? Vamos a hacer una infografía para el día viernes, ¿ya? Entonces, y esto igual, como va a ser individual, ustedes después me lo van a enviar, esto va a ser calificado y a la siguiente semana tenemos que hacer una discusión entre todos, ¿sí? Eso es todo, chicos, por el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, no sé si estaba compartiendo toda la presentación. Sí, se compartió toda la presentación. Ok, muchas gracias. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Entonces nos veríamos el día sábado. Perdón, el día miércoles. El día miércoles, esta era una clase de recuperación. El día miércoles ya es clase normal. Vamos a hablar, en cambio, ya vamos a empezar a hablar sobre el barroco, ¿sí? Les mando un abrazo y cuídense mucho, por favor. Igualmente, Arqui. Nos vemos, chicos. Un abrazo. Igualmente, arquitecto. Cuídense mucho. Gracias, Elizabeth. Muy amable por lo que me indicó. Gracias.